Buenas noches, mi nombre es Juan David Bonet, estudiante de Ingeniería Administrativa en el Pascual Bravo. Esto es una entrevista a un ingeniero administrativo para la tarea de introducción a la ingeniería administrativa. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy ingeniero administrador egresado de la Universidad Nacional. Me gradué ya hace 4 añitos más o menos. mm, y ya pues les cuento en lo que se siga pues dando en esta entrevista las preguntas que tengan. Claro que sí, comenzamos. ¿Qué cargo estás ejerciendo en la empresa que trabajas? Listo, bueno, yo les cuento, yo ingresé a Sura, particularmente a Seguros de Vida Suramericana. Llevo allí desde que pues terminé la práctica, o sea, hice práctica, terminé la práctica y me vincularon. Llevo con ellos pues más o menos lo que les digo, desde que me gradué hace 4 años, y allí en este momento soy analista, pues es analista de actuaría, así se llama pues digamos como el cargo. Listo. Ahí como por ¿Qué? darles pues un poco más de detalles y de pronto es Claro. como que se desarrolla en el rol y demás. Eh, Como por darlo de una forma muy resumida, nosotros nos encargamos, pues digamos, como de realizar toda la matemática o como todo el fundamento matemático que tienen por debajo los seguros. Entonces, cuando me refiero a todo el fundamento matemático, es como cálculos tanto estadísticos como financieros que nos permiten a nosotros como estudiar la viabilidad que tienen los seguros, pues como desde el ámbito más financiero, teniendo en cuenta que entonces participamos pues con equipos de riesgos, con equipos de contabilidad, con equipos de finanzas, con los mismos equipos de diseño que son quienes, digamos, estructuran los nuevos seguros, y nosotros entonces desde esa parte técnica o desde lo que les comentaba que era el área de actuaría, nos encargamos como de darles el soporte técnico a ellos para decirles si un seguro sí es viable o no, y si sí lo podemos pues digamos como llevar a cabo y acompañarlos. Listo. ¿Qué otro cargo te has postulado en la empresa? Listo, bueno, no. Por contarles, pues yo inicié, digamos, como practicante, era en un área de seguros de vida, pero era más como un seguro más guiado hacia el mundo obligatorio. Cuando digo el mundo obligatorio, era más como hacia seguros relacionados con temas pensionales. Hace más o menos un año y medio se dio pues como una oportunidad de pasar a un nuevo rol que tuviera pues como una dinámica comercial diferente, donde hubiera pues digamos nuevos productos, como más de cara pues digamos como al mundo voluntario, por decirlo de alguna manera. Entonces allí me postulé. En esa postulación era para seguir siendo pues digamos como analista, pero ya era analista, no de esos mundo que era como un mundo obligatorio, ya para ser un mundo voluntario, que son los seguros de vida individual. El ejemplo claro es como que yo como persona natural digo, yo deseo cubrirme, pues deseo cubrir ese riesgo en caso de llegar a fallecer o en caso de llegar a sucederme pues alguna cosa. Entonces pasar a ese mundo voluntario que son los seguros cuando las personas deciden por decisión propia de ir a tomar un seguro de vida. Entonces yo ahí ya pasé pues digamos como a ese nuevo cargo, y en este llevo lo que les digo, más o menos un año y medio. Listo. ¿Cuáles fueron tus expectativas al empezar la carrera y cómo se han modificado a lo largo de esta? Listo. Bueno, pues como que iniciando la carrera como ingeniero administrador, yo creo que son muchas las dudas, pero creo que uno parte como de, o bueno, hablo en mi caso particular, como que uno parte desde lo que conoce de lo que es la ingeniería administrativa y tener bases que uno sabe que le tiene que gustar de pronto las finanzas, pronto un poco la economía, el ámbito pues digamos de temas de gestión, lo que es talento humano o diferentes gestionar proyectos. Entonces como que es un mundo muy grande. Entonces creo que las expectativas iniciales que yo tenía dentro de la carrera era como cómo poder aprender de todos estos temas, porque creo que el reto más grande que uno tiene como ingeniero administrador es que uno está nadando, como decirlo, en una piscina de 1 centímetro de profundidad. Cuando yo digo una piscina de 1 centímetro de profundidad es porque de verdad como que uno
dentro de la carrera recoge tantos elementos, pero son tantos diferentes como áreas que uno puede llegar pues a conocer y a estudiar, que uno no llega pues como a profundizarlos todos tanto como uno quisiera. Entonces de pronto como que desde las expectativas que yo veía en la carrera era quizás enfocarme en lo que me gustaba, que desde siempre, pues como cuando yo ingresé a la carrera me gustaba mucho más el tema numérico, más que por ejemplo los temas de gestión o los temas de mercadeo, que son pues digamos otros de los temas a los que nosotros nos podríamos enfocar como ingenieros administradores. Pero entonces creo que una de las expectativas era, ¿cómo puedo reconocer que todo esto igual me va a sumar? O sea, entender de gestión, entender de proyectos, entender de mercadeo, pues en las áreas comerciales, cómo entender de todos esos temas me iba a sumar a lo que a mí me gustaba, que era más como lo numérico. Entonces creo que de igual manera sirve demasiado entender todo dentro de una organización, pues cada una de esas partes, así sea pues lo que les decía, estar en una piscina de 1 centímetro de profundidad en todos los temas y profundizar en aquellos que más me gustaban. Entonces, por ejemplo, yo sentí, o por lo menos en la ingeniería administrativa en la nacional, que creo que puede ser muy similar al Pascual Bravo, que uno podía profundizar en las materias que uno quería como con materias optativas, es decir, uno tiene unas materias obligatorias, las de fundamentación, y otras que van siendo como optativas. Entonces yo en esa línea de optativas opté mucho por irme por la línea de estadística y por la línea de finanzas. Entonces creo que dentro de las expectativas, la carrera, la verdad, las cumplió. Pues creo que desde que inicié a estudiar, reconocía cuál era el pensum, cuáles eran esas materias que yo tenía que ver y cuáles eran esas materias en las que yo más quería profundizar. Y creo que las expectativas se cumplieron porque era un mundo en el que aprendí muchas cosas, y en aquellas cosas en las que quería volverme un poco más experto, profundizar mucho más, la carrera, la literatura, los mismos profesores, como que ayudaron a que eso pudiera cumplirse. Entonces, como que las expectativas cumplidas ahí como ingeniero administrador, eh, pues diría que se cumplieron a cabalidad, sin dejar de reconocer que obviamente es un mundo súper gigante en el cual uno se puede seguir especializando, entonces haciendo especializaciones, profundizando mucho más en maestrías, en grupos de investigación, pues participando como activamente en todo lo que se vaya generando, y adicionalmente porque el mundo laboral también así lo exige. Entonces creo que desde las expectativas la carrera las cumple. Bueno, ¿qué dificultades tuviste a lo largo de tu carrera? Listo. Bueno, a lo largo de la carrera creo que de las dificultades, pues o de las principales dificultades, era de pronto cómo sobrellevar esas materias en las cuales yo sentía que no tenía tanta afinidad. Entonces, como que volviendo un poco a la pregunta anterior, donde yo les comentaba pues que el fuerte o lo que a mí más me gustaba era de pronto como el tema numérico y demás. Entonces como que la dificultad era que muchas veces yo podía asistir a alguna de las materias de mercadeo y asistía pues digamos como con pereza, como no tan motivado, pero creo que los mismos profesores, al hacer énfasis en por qué es importante, hacen que esa dificultad pues digamos uno la pueda como sobrellevar. Entonces creo que esa podía ser una de las dificultades, sin dejar de reconocer que obviamente pues la dificultad siempre va a estar asociada a la cantidad de materias que uno tiene que ver, a la cantidad de parciales que uno tiene que presentar, pero creo que pues si uno está estudiando es porque sabe que se va pues digamos como a estar enfrentando a eso en el día a día en cada materia. Entonces yo creo que yo vi más la dificultad, pues más allá de la dificultad de los parciales, de las entregas, de los trabajos, de las exposiciones, que es como algo natural de cualquier carrera, más allá de esa dificultad era de pronto la dificultad de cómo sobrellevar aquellas materias que no me motivaban tanto pues a estar como estudiando. Pero creo que esa misma dificultad se pudo resolver pues como a medida que iban pasando los semestres, por lo que les decía, uno se daba cuenta que uno tenía una línea de énfasis que quizás era la que uno tenía una mayor afinidad, pero como que al mismo tiempo entendía que todas esas otras materias que podían ser como auxiliares, por así decirlo, también te daban un panorama mucho más general de muchas cosas de lo que pasa en una organización. Entonces voy a ir, pues de pronto me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero es como para poderla llevar a concluir. Yo actualmente en lo que trabajo es muy numérico, muy técnico y demás, pero créanme que sin la dinámica comercial y si un seguro no se vende, pues yo no haría nada, o sea, de nada sirve mi trabajo. Entonces como que creo que
esa dificultad de entender que de pronto a mí no me gustaban esas materias y yo tenía una desmotivación muy grande al verlas, creo que ya después con el pasar de los semestres uno decía, bueno, no me gusta tanto, pero en realidad sí me va a servir porque sé que de algún modo u otro lo tengo que conectar. Entonces creo que esa dificultad con ese paso de los semestres era yo entender, listo, esto no me gusta tanto, pero sé que me ayuda a conectar parte de lo que yo quiero hacer y de lo que sí me gusta y cómo se lleva a cabo pues en la vida real dentro de una organización. Entonces creo que era como tratar de hacer esa conexión y ese entendimiento y con eso pues digamos como que se pudo sobrellevar esa dificultad. Bueno, ¿tú crees que es importante la área de innovación en una empresa? Sí, totalmente. Yo creo que las empresas y más en el entorno actual en el que estamos, cada vez van más yendo pues como hacia o sea, mejor dicho, cada vez van innovando más y de una forma tan rápida que como que cuando tú crees que te estás montando en la última tecnología, mientras la desarrollas, la adaptas y la acoplas a tu empresa, ya hay una tecnología totalmente nueva o ya hay una metodología totalmente nueva de implementar un proyecto, lo que sea. Entonces, como que por ese lado, la innovación siempre tiene que ir, pues, o sea, es una de las áreas cruciales que tiene cualquier empresa. Entonces, creo que yo les estoy yendo mucho a mi caso particular, pero es porque es en el caso en el que más tengo experiencia, pero siempre las empresas van a tener que estar innovando y como a la vanguardia. Por ejemplo, nosotros en Sura, pues nosotros tuvimos retos muy grandes en el 2020 y 2021 por el COVID. Entonces, por ejemplo, era cómo buscar la forma de innovar, de cómo reinventarse, de cómo hacerse sentir de pronto como más cercano con las personas en las coberturas que se ofrecían, entender si de pronto para las personas era difícil pagar un seguro, entonces yo como le hacía sentir a las personas que yo sí los estaba acompañando. Entonces creo que de verdad, pues de las áreas más importantes que debe tener siempre una compañía es la innovación. O sea, es demasiado importante por lo que les decía, siempre van a haber cambios, siempre hay una compañía que va a ser tu competencia y ya está innovando, entonces tú tienes que mirar o cómo lo sigues, o cómo le compites, o cómo lo sobrepasas, obviamente pues de una manera limpia, pero las áreas de innovación son de las áreas más importantes que van a encontrar pues en cualquier compañía. Listo. ¿Qué estrategias utilizas o has utilizado para fomentar la innovación en tu empresa? Bueno, creo que una de las estrategias pues que más sirven y que en realidad creo que a ustedes les va a servir como potencial y aquí en adelante en lo que ustedes puedan desarrollar es siempre escuchar a las personas que llegan nuevas a la empresa. Pues cuando yo digo eso es porque uno usualmente si tú realizas un proceso o pues estás acostumbrado a realizar un proceso de alguna manera, como que ya lo vuelves algo de tu día a día, entonces ya lo ves natural hacerlo así. Entonces como que el escuchar personas nuevas que llegan con ideas nuevas, que llegan a proponer, digamos, como otra manera de hacerlo, ha sido una muy buena estrategia, la verdad, de cambio. Entonces, por ejemplo, creo que una de las estrategias principales con las cuales uno podría decir estoy innovando en la empresa es cada que uno le entregan un proceso, cada que uno le entregan un proyecto nuevo, lo que sea, pues en lo que uno tenga que participar, es como no pegarse a lo que te entreguen solamente porque así se venía haciendo el proceso durante determinado tiempo, sino que tú llegues con una lluvia de ideas, dada tu experiencia, dado lo que conoces, y puedas reinventar un proceso. Entonces, reinventar un proceso que permita tener una mayor eficiencia, reinventar un proceso que permita que sea mucho más fácil el trabajo en equipo. Entonces, creo que esa estrategia, pues digamos, va ligada más como a ese nivel ¿cómo se diría? Como de iniciativa que tenga cada persona y al mismo tiempo entender también qué te está pidiendo la compañía. Entonces, ¿por qué? Porque hay procesos que son muy críticos que tú sabes que mientras haces el cambio, pues obviamente no te dan los tiempos, pero hay otros en los cuales tú sabes que con un esfuerzo adicional puedes estar generando mucho más valor. Entonces, creo que ahí la estrategia es como ser críticos en que se puede seguir haciendo de la manera en que se hace, críticos en que no, y aquellos a los que no, entonces basarse o empezar a utilizar las herramientas que uno tiene a la mano. Entonces, por ejemplo, procesos que se puedan automatizar con las herramientas que están a la mano, pues herramientas automáticas que son, pues, o lenguajes de programación, pues que nos ayuden a todo esto. Entonces serían los que nos ayudarían, pues, como a estar innovando.
Entonces, esas han sido pues como parte de las estrategias igual que se han utilizado. Bueno, y por último, la última pregunta que tenemos, ¿qué consejo le darías a un estudiante del primer semestre de ingeniería administrativa? Listo, bueno, el consejo es que la verdad hicieron una muy buena elección. Inicialmente, esto no es un consejo, sino que es más como una afirmación, porque de verdad la carrera tiene demasiados campos de acción. Entonces, como consejo es que traten de estar, pues digamos, muy metidos al máximo en todas las materias, porque créanme que en mi experiencia me pasó que hubo materias que uno muchas veces como estudiante dice las paso porque las tengo que pasar, pero como que en realidad uno se da cuenta más adelante que hubiera podido aprovechar mucho más las herramientas que le ofrecían los profesores, la universidad, los mismos compañeros, para entender y haber profundizado mucho más esas áreas. Entonces creo que esa es una de los principales consejos. Adicional, como no menospreciar ninguna de las materias. Pues creo que es no menospreciar ninguna de las materias, porque en realidad uno se da cuenta que todas tienen aplicación. Pues o sea, todas las vas a aplicar, todo lo vas a utilizar, mucho poquito que sepas, eso va a servir. Y un consejo súper grande, siempre estar pues como a la vanguardia. O sea, cuando yo digo a la vanguardia es, por ejemplo, pues hoy en día sabemos que todo apunta muy hacia automatizar procesos, entonces como que esto va muy ligado como a, no sé, no voy a decir que estudiar ingeniería de sistemas, pero muy de la mano con la ingeniería de sistemas. Entonces como que en todas aquellas materias que a ustedes como que los mismos profesores los motiven a, ven, no hagamos esto de la forma más básica, sino que venga, busquemos cómo programamos en tal programa o cómo hacemos tal cosa, creo que ahí meterle toda la ficha. Ese es el mayor consejo, porque de verdad ese es el tipo de cosas que mal que vienen en una compañía generan mucho valor. Entonces creo que es lo que les decía, como que no desaprovechar ese tipo de oportunidades que tengan en una materia de un profesor que uno diga, es que este man tan cansón, yo podría hacer esto de la forma más fácil, ¿para qué me la pone de la difícil? Creo que antes vean eso difícil como un factor diferenciador. Entonces ese es un consejo, no menosprecien ninguna de las materias y utilicen todas aquellas herramientas como para poder como sacar una ventaja, por así decirlo, pues entre comillas. Porque créanme que ese factor diferencial, así sea muy chiquitico, se nota mucho en las empresas. Entonces, por ejemplo, un estudiante que llega pues a hacer su práctica y llega propositivo, como que no, yo sé hacer esto, yo veo que este proceso es de tal manera, pero lo puedo hacer de tal forma, yo veo que este proceso está pegado tanto tiempo, venga que yo lo puedo sacar de tal manera. O sea, como que ese es el consejo que yo les puedo dar en este momento, dada mi experiencia como estudiante y mi experiencia pues en el campo laboral. Listo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad nos sirvió de mucho, muchas ideas, muchas cosas que aprendemos de este podcast y sí, muchas gracias.